días tengan ustedes, niños. Muy buenos días tengan ustedes, padres de familia. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 14 de enero del 2022. Me da mucho gusto saludarlos en un día más en esta modalidad a distancia. El día de hoy ustedes necesitarán el siguiente material. Pongan mucha atención, por favor. En su primera actividad necesitarán su guía de aplicados y su libro de historia. En su segunda actividad necesitarán su libro de matemáticas 6 y una regla. En su tercera actividad necesitarán su cuadernillo de geografía, ¿sale? Por favor, reúnan su material, tengan todo a la mano para que no se distraigan, síganle echando ganas a estas clases porque cada una de estas explicaciones te servirán para que aprendas, ¿sale? Entonces no hagan las actividades al azar ni al aventón, por favor escucha atentamente las explicaciones. Si llegas a tener alguna dificultad, no te preocupes, puedes contactarme sin ningún problema o también puedes repetir el video las veces que tú lo necesites, ¿sale? Entonces, niños, sin más que decirles, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Mucha suerte. Excelente, niños. En esta primera actividad trabajaremos con tu materia de historia con el tema civilizaciones agrícolas. En esta ocasión, tú necesitarás tu guía aplicados y tu libro de historia. Por favor, pongan mucha atención porque toda la información que ustedes necesitarán para la actividad, yo se las proporcionaré aquí en esta explicación o también pueden encontrarla en su libro. Por favor, no lo hagan al azar, no lo hagan al aventón porque toda la información debe de ser correcta, ¿sale? Excelente. Bueno, como les decía, en esta actividad ustedes identificarán dónde se ubicaron algunas de las civilizaciones agrícolas y qué fue lo que inventaron o lo que crearon, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación de la clase quisiera preguntarte, ¿recuerdas cuáles son las civilizaciones agrícolas? ¿Por qué se le llamaban así? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que estas civilizaciones agrícolas surgieron alrededor de los años 3500 y 500 a.C. Estas se desarrollaron alrededor de los ríos de Asia y África. ¿Esto por qué? Esto para beneficiar sus suelos fértiles y beneficiar así la agricultura y su economía. Por eso estas civilizaciones agrícolas se desarrollaron alrededor de grandes ríos de África y Asia para beneficiar su agricultura y con eso su economía. Pero cada una de estas civilizaciones agrícolas tuvo rasgos particulares y rasgos comunes. ¿Qué significan particulares y qué significan comunes? Rasgos particulares son rasgos diferentes de cada una de las civilizaciones y rasgos comunes fueron características que compartieron al mismo tiempo estas civilizaciones. Primero les explicaré cuáles fueron los rasgos comunes o diferentes que desarrollaron cada una de estas civilizaciones. Pongan mucha atención, por favor. La primera de ellas se le conoció, recuerden, como la de Mesopotamia. Esta se ubicó entre los ríos Tigris y el río Éufrates. Recuerda que la civilización de Mesopotamia descubrió o inventó la escritura cuneiforme. Recuerden que esta es la que utilizaba el triángulo como base de la escritura. También inventaron el código Hammurabi, así como también la medicina, el minuto, los ladrillos y también esta civilización inventó la jardinería, etc. Estos fueron los rasgos diferenciales o los rasgos particulares de la civilización de Mesopotamia. Recuerden que se ubicó entre el río Éufrates y el río Tigris y estos fueron sus inventos, ¿sale? A diferencia de la civilización de Mesopotamia, tenemos la civilización de Egipcia. Esta se fundó junto al río Nilo, niños, y esta civilización construyó pirámides para albergar sus tumbas, porque recuerden que esta civilización egipcia le daba mucha importancia a sus celebraciones religiosas, a sus rituales religiosos e incluso aprendieron a momificar los cuerpos para que estos perduraran por mayor tiempo, ¿sale? Entonces, esa fue la civilización egipcia, pero además de construir pirámides, esta civilización también crearon los primeros barcos para navegar por el río Nilo, ¿sale? Estos fueron los rasgos particulares de la civilización egipcia. Ahora pasamos a otra civilización, la cual fue la de la India. Esta se ubicó en el río Indo y esta civilización construyeron los primeros drenajes y los primeros baños públicos.
Esos fueron los rasgos particulares de la civilización de India. Y finalmente, la última civilización agrícola es la de China. Esta se ubicó entre el río Han y el río Yangtze. Recuerden que inventaron el arado, así como también la máquina sembradora, e incluso también inventaron la carretilla, la brújula, el papel, la pólvora, la seda, etc. Todos estos rasgos particulares, niños, de cada una de las civilizaciones fueron muy importantes para la vida de los seres humanos, ya que estos inventos facilitaron la vida de las personas y hasta el día de hoy algunos todavía se conservan y son parte fundamental de la vida de todos los seres humanos, ¿sale? Entonces, esos fueron los rasgos particulares o diferenciales de cada una de las civilizaciones agrícolas, las cuales son Mesopotamia, egipcia, India y la de China, ¿sale? Pero además de estos rasgos particulares, niños, estas civilizaciones agrícolas tuvieron algunas características en común, o sea, rasgos comunes o rasgos similares, iguales, ¿sale? A continuación les explicaré cuáles son los rasgos que compartieron estas civilizaciones al mismo tiempo, o cuáles son los rasgos comunes o igualitarios, ¿sale? En primera instancia tenemos a la sociedad. ¿Cómo se desarrollaba la sociedad de esas civilizaciones en aquel entonces? Recordemos que la sociedad se dividía en jefes militares y en jefes religiosos, y estos jefes mandaban u ordenaban a los campesinos, a los obreros, artesanos y esclavos. Entonces, la sociedad era mandada por jefes religiosos y militares, y estos mandaban o subordinaban a los campesinos, obreros, esclavos, etcétera, ¿sale? También tuvieron otro rasgo común estas civilizaciones, el cual fue el gobierno. ¿Cómo era el gobierno de todas estas civilizaciones? El gobierno era centralista, niños. ¿Pero por qué se consideraba centralista? Porque solamente una persona ejercía el poder y esa persona podía ser o un rey o un emperador. Por eso se dice que todas estas civilizaciones tuvieron un gobierno centralista, porque el poder se ejercía por el rey o el emperador. Pero además del gobierno y de la sociedad, también compartían otros rasgos particulares, los cuales son la religión. ¿Por qué se dice que compartían la religión? Porque todas estas civilizaciones tenían religión politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que le daban culto a varias deidades o a varios dioses. Recordemos que estas civilizaciones, sus dioses eran representados por mitologías de la naturaleza, por ejemplo, animales, plantas, astros, etc. Incluso algunos dioses tenían características de los seres humanos y animales al mismo tiempo. Por eso se dice que estas religiones eran politeístas, porque le daban culto a varias deidades, a varios dioses. Pero otro rasgo común que compartieron estas civilizaciones, niños, también se le consideró a la cultura. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones se dedicaban a la creación o construcción de pinturas, esculturas, obras literarias. Tuvo un gran valor artístico, ¿sale? Pero a pesar de todos estos rasgos comunes, niños, aún hay más. Tuvieron algunos rasgos comunes en cuanto a la ciencia y a la tecnología. Pero ¿cuáles fueron estos inventos que mejoraron la ciencia y la tecnología? El primero de ellos fue que inventaron la escritura, esto para conservar y desarrollar más conocimientos, pero también desarrollaron las matemáticas y la astronomía, esto con el fin de determinar cuándo sembrar y cuándo cosechar, y así beneficiar su agricultura y su economía. Pero además de eso, también desarrollaron o inventaron la rueda, y a esta se le dieron varias funciones, no solamente una, pero también otros inventos para mejorar la ciencia y la tecnología fueron que diseñaron tecnologías en la ingeniería civil y la ingeniería militar, esto para la construcción de sistemas de riego y que estos aprovecharan los caudales de los ríos. Pero también, niños, estos desarrollaron tecnologías para la arquitectura y la metalurgia, esto para elaborar armas, herramientas e utensilios de bronce, cobre y hierro que facilitaran la vida de los seres humanos. Pero no solo eso, niños, también desarrollaron conocimientos médicos, los cuales incluían cirugías con alta precisión, e incluso desarrollaron la herbolaria.
¿Qué significa herbolaria? Aquí se utilizaban diferentes procedimientos con hierbas para hacer medicamentos o recetas y aliviar algún malestar, ¿sale? Esos fueron los inventos que se realizaron para mejorar la ciencia y la tecnología. Entonces, niños, esos fueron algunos rasgos particulares y comunes que tuvieron las civilizaciones agrícolas. Pero recuerden que todos estos inventos facilitaron la vida de los seres humanos y hasta la fecha de hoy algunos se siguen utilizando y facilitan nuestra vida diaria. Hasta ahí queda entendido entonces cuáles fueron estas civilizaciones agrícolas, dónde se ubicaron y qué fue lo que inventaron. Excelente, niños, vámonos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados, página 262. Recuerden que pueden apoyarse en su libro, página 40 y 41. Recuerden hacer las cosas de manera concentrada y no al azar ni al aventón, ¿sale? Van a completar cada uno de esos cuadritos con la información que les proporcioné en el video o con la información de su libro. Donde dice rasgos particulares, ahí van a escribir dónde se fundó cada una de las civilizaciones y qué fue lo que inventaron cada una de las civilizaciones. Recuerden que ya se los expliqué en el video y también viene en su libro. Donde dicen rasgos comunes, ahí van a escribir cuáles fueron los rasgos que tuvieron al mismo tiempo todas las civilizaciones, dependiendo de lo que les pregunten, ¿sale? Recuerden que se los expliqué en el video o también pueden encontrarlo en su libro. Entonces, ¿queda clara hasta ahí su actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciemos con su actividad número 2 en su materia de matemáticas. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas 6. Hay que poner muchísima atención, por favor. El tema que trabajaremos el día de hoy se le llama cálculo de distancias reales. Lo hemos trabajado toda la semana, ¿sale? Antes de iniciar con la actividad, quisiera preguntarte, ¿recuerda para qué nos puede servir un mapa, croquis, plano, etcétera? ¿Para qué podemos utilizar la escala en esos planos, croquis o mapas? Excelente, niños, pónganse cómodos y pongan muchísima atención, por favor. Como les mencionaba en las clases anteriores, los mapas, planos o croquis son una pequeña representación de nuestra superficie, pero estos nos van a ayudar a nosotros para localizar lugares, así como también para trazar rutas o trazar caminos de un lugar a otro. Pero estos planos, mapas o croquis deben llevar sí o sí una escala. ¿Esta para qué nos va a servir? Esta escala nos va a servir para calcular la distancia exacta y real que hay entre un camino u otro o entre la ruta que yo he marcado, ¿sale? Pero también la escala nos va a ayudar a identificar qué tanto se redujo el mapa. A continuación, entonces, te explicaré cómo llegar al cálculo de la distancia real entre un lugar y otro observando los caminos de este croquis. Recuerda que son 4 pasos que debemos de llevar a cabo. Por favor, concéntrate y pon muchísima atención. Lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar la escala para sacar la equivalencia. Necesitamos calcular nosotros la equivalencia de los centímetros. Si nos fijamos esta escala, nos dice que 1 centímetro es igual a 100 metros. Entonces, el primer paso será identificar la escala y nosotros identificamos que 1 centímetro es igual a 100 metros. Ese será el primer paso, ¿sale? Debemos de tomar en cuenta el primer numerito de la escala siempre. No se me confundan ahí, por favor. El segundo paso será entonces, niños, identificar el camino o marcar el camino con distinto color. Ahora nosotros vamos a marcar un camino en línea recta. Recuerden que en clases anteriores les explicaba que teníamos que medir su camino totalmente. Aunque diera vueltas, ese camino lo teníamos que medir. Pues ahora nada más lo mediremos en línea recta. Fíjense bien los caminos que tengo trazados yo aquí. Son en línea recta porque es de un punto a otro punto sin sacar curvas, ¿sale? Entonces, el segundo paso es marcar el camino. Yo el primer camino que voy a marcar es el rojo, ¿sale? Fíjense bien la distancia entre un punto y otro del camino rojo. Recuerden que el camino rojo es de la casa al restaurante en línea recta porque no saco vuelta ni curva, ¿sale? Entonces nos pasamos al tercer paso, el cual será medir con la regla la distancia que hay entre la casa y el restaurante, ¿sale? La medimos. Recuerden iniciar desde el 0. Entonces, desde la casa al restaurante, la medida son 28. Quiere decir que vamos a medir el camino con la regla
y me dio 28 centímetros. Una vez que tengamos la medida del camino con la regla, niños, ahora sí vamos a calcular la distancia real y exacta. Pero ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a tomar en cuenta lo que nos midió con la regla del camino, que fueron 28 centímetros. Y eso lo vamos a multiplicar por el primer numerito de la escala por la equivalencia. Porque recuerden que 1 centímetro en el croquis es igual a 100 metros en la vida real. Entonces, vamos a multiplicar los 28 centímetros que me dio de la casa al restaurante con mi regla por los 100 metros que equivale cada centímetro. Vamos a iniciar. 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Vamos a sumar al final. Quiere decir, niños, que la distancia exacta entre el restaurante y la casa fueron 2.800 metros. ¿Por qué metros? Porque es la unidad de medida que está en la escala. Entonces, con esos 4 pasos nosotros vamos a calcular las distancias reales. Recuerda que después de medir el camino con la regla, esa medida la vas a multiplicar por el primer numerito de la escala y así vas a calcular tú la distancia real. ¿Y de dónde saqué la unidad de medida metros? Pues de la escala, porque ahí te dice si son metros, kilómetros, etcétera, ¿sale? Vamos con un último ejemplo. Recuerda que el primer paso, niños, es identificar la equivalencia en la escala. Si nosotros ubicamos la escala, dice que 1 centímetro es igual a 100 metros. Entonces, esa es la equivalencia de la escala. 1 centímetro es igual a 100 metros. Eso quiere decir que por cada centímetro recorrido en el croquis, tú estás recorriendo 100 metros. El segundo paso sería entonces marcar o identificar mi camino. Recuerden que lo estamos marcando en línea recta, ¿sale? Y lo puedes marcar de otro color. El camino que yo voy a seguir aquí en el croquis es del teatro a la plaza comercial y ya lo tengo marcado de azul y está en línea recta. ¿Por qué? Porque no saco curvas ni saco vueltas, ¿sale? Ese es el segundo paso. Pero ¿cuál es el tercer paso, niños? El tercer paso es medir con la regla la distancia que hay en el croquis del teatro a la plaza comercial. ¿Empezamos? Recuerden iniciar desde el 0, ¿sale? Si yo me fijo aquí, la distancia que existe son 18 centímetros. Entonces, el tercer paso es medir mi camino y me midió 18 centímetros, ¿sale? Una vez que tú tengas esta medida en centímetros, la cual fue con tu regla, porque mediste el camino del croquis, vamos a calcular la distancia real o exacta. Pero ¿cómo se hace eso? Recuerden que primero vamos a tomar en cuenta esta medida que te dio del croquis, 18 centímetros, y eso lo vamos a multiplicar por el primer numerito de la escala, que es la equivalencia a centímetros, ¿sale? Entonces voy a multiplicar 18 por 100, porque 18 fue la medida que me dio en el croquis con mi regla del teatro a la plaza comercial, y por 100 porque es el primer numerito de la escala, ¿sale? Iniciamos la multiplicación. 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 1 por 0, 0. Dejamos el espacio. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Al final sumamos, niños, ¿sale? El resultado es 1800 metros. ¿Por qué metros? Porque es la unidad de medida que nos está marcando la escala, ¿sale? Entonces, así ustedes van a calcular la distancia real. Recuerden que teniendo ya la medida con su regla del camino, esa medida la van a multiplicar por el primer numerito de la escala y así van a calcular la distancia exacta. Recuerden que la unidad de medida de la respuesta debe de ser la misma que está en la escala, ¿sale? Por ejemplo, aquí son metros. Entonces mi respuesta son 1800 metros, ¿sale? Hasta ahí queda claro entonces cómo calcular una distancia real entre un lugar y otro. Excelente, niños, vámonos a la actividad, pongan atención por favor. Se ubicarán en su libro de Matemáticas 6, página 36 y 37. Fíjense bien. En el punto número 1 van a observar el croquis y vamos a realizar el punto A que dice así. Cada quien elija un lugar del grupo A. Ustedes primero van a elegir alguno de estos lugares. Palacio de Bellas Artes, Mirador de la Torre Latino o Museo Nacional del Arte. Uno de esos 3 lugares los van a elegir. Y le van a colocar la palabra A. Posteriormente van a escoger otro lugar de estos disponibles. La Plaza de Santo Domingo, Catedral Metropolitana o Gran Hotel de la Ciudad de México y le van a colocar
la letra B, ¿sale? Cuando ya tengan ustedes elegidos sus dos lugares de preferencia, van a trazar con el lápiz el camino que hay del punto A al punto B. Pero debe de ser la ruta completa, como si tú fueras a pie desde el lugar A al lugar B, ¿sale? Recuerda trazarlo con el lápiz. El punto C no lo vamos a realizar. Posteriormente vámonos al punto D. Van a trazar los dos caminos que ahí les proporcionan, pero los van a trazar en el croquis anterior con distinto color. Tienen que leer muy bien las instrucciones porque así como están ahí, así deben de trazar sus dos caminos, ¿sale? Acuérdense de realizarlos con diferente color para que no se confundan con el camino que trazaron en el punto A, ¿sale? Entonces, van a trazar los dos caminos que están explicados en el punto D. Posteriormente nos pasaremos al punto número 2. Vas a observar el mapa y vas a calcular la distancia real que existe entre estos destinos que ahí te muestran. En el punto A dice Mérida a Chichén Itzá. Tienes que calcular la distancia real que hay entre Mérida y Chichén Itzá. En el B dice Mérida y Uxmal. Tienes que localizar la distancia real que existe entre Mérida y Uxmal. Y finalmente tienes que calcular la distancia real que existe entre Tizimín y Cancún, ¿sale? Recuerda cómo se calcula la distancia real, te lo expliqué en el video. Y posteriormente a eso, niños, vas a contestar las preguntas de abajo. Dice, si existiera una carretera en línea recta de Uxmal a Chichén Itzá, ¿cuántos kilómetros en la vida real mediría? La segunda dice, si existiera una carretera en línea recta entre Tizimín y Cancún, ¿cuántos kilómetros en la vida real mediría? Y finalmente dice, ¿qué ciudad se encuentra a la mitad del camino entre Mérida y Cancún? ¿A qué distancia se encuentra esa ciudad de Mérida? Ahí tienen que calcular la distancia real de esa ciudad que ustedes colocaron en la respuesta anterior, ¿sale? Entonces, esa sería su segunda actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarlo y una vez terminado pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos a iniciar con su tercera actividad en su materia de geografía. Vamos a trabajar con el tema de regiones naturales, el cual tiene que ver con el tema anterior de esta materia, el cual fue componentes naturales de la Tierra, ¿sale? Hay que poner muchísima atención, por favor. Antes de iniciar con esta explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿recuerdas cuáles son las regiones naturales que existen en el mundo? ¿Cuál es el tipo de vegetación y de animales que puede tener cada región? Excelente, niños. Por favor, pongan mucha atención porque esta información que yo les proporcione les va a servir para que ustedes contesten su actividad, ¿sale? No lo pueden sacar del libro porque no viene en su libro, así que toda esa información que yo les proporcionaré la van a ocupar para su actividad en su cuadernillo de geografía, así que pongan atención, por favor. En esta ocasión les voy a explicar 8 regiones naturales que pueden existir en el mundo. La primera de ellas es la región natural de la selva. ¿En qué consiste esta región natural o cuáles son sus características? Bueno, la selva se puede ubicar en la latitud 23 a la 27 norte-sur. Pero ¿cuál es el clima de esta región natural llamada selva? Su clima puede ser tropical, pero existe cierta vegetación y ciertos animales que podemos encontrar exclusivamente en esta región natural. ¿Cuál es esa vegetación y cuáles son esos animales? Bueno, pongan atención, por favor. La vegetación que podemos encontrar en la selva puede ser bosques densos, o sea que hay mucha diversidad de este tipo de bosques y son árboles con muchas hojas, ¿sale? Pero también aparte de eso podemos encontrar árboles con hojas anchas, musgos, helechos y orquídeas. Esos son algunos tipos de vegetación que podemos encontrar porque hay muchísimas más, ¿sale? Además de esta vegetación podemos encontrar algunos tipos de animales. Por ejemplo, aquí en la selva podemos encontrar al jaguar, el águila, el mono, la guacamaya, el cocodrilo de pantano y la mariposa, ¿sale? Estas son algunas características de la región natural de la selva. Recuerden que cada una de las regiones tiene distintas características, así que pongan atención. Déjenme decirles, niños, que existen algunos países en el mundo que ahí se desarrolla esta región natural llamada selva. Aquí
en el continente americano existen en México, en Perú, en Brasil, entre otros países, ¿sale? Ahí, en esos países, se puede observar la región natural de la selva. En Asia, en el país de China, también se puede desarrollar o se puede observar la región natural de la selva. En otro continente llamado Oceanía, en el país de Filipinas, también se puede observar la región natural de la selva. Y finalmente, niños, en África, en la región del Congo, o sea, el país del Congo, también se pueden observar esta región natural llamada selva. Pero déjenme decirles también que en Europa y en la Antártida no hay países con región natural de la selva, ¿sale? Debido a su clima y a su temperatura. Entonces, solamente en América, en África, Asia y Oceanía existen países con la región natural de la selva, ¿sale? Recuerden que esta región de la selva se va a ubicar en la latitud 23 a la 27 grados norte-sur y su clima va a ser tropical, y estos son los tipos de vegetación y los tipos de animales que podemos encontrar, ¿sale? A diferencia de la región natural de la selva, también tenemos otra región natural, la cual se hace llamar sabana. ¿En qué consiste o cuáles son sus características? La región natural de la sabana se va a ubicar, al igual que la selva, en una latitud 23 grados a 27 grados norte-sur, pero su clima va a ser distinto porque el clima de la sabana es seco. Aquí podemos encontrar distinta vegetación y distinta fauna. A continuación se las voy a explicar. La vegetación que nosotros podemos encontrar en la sabana puede ser arbustos, árboles con poca hoja, etcétera. Y la fauna que aquí se observa son aves e insectos, y puede haber muchos más, ¿sale? Pero aquí hay una característica muy específica de la sabana. Aquí podemos encontrar relieves como la llanura. Esa es una característica de la sabana, que en la sabana podemos encontrar llanuras. Recuerden que las llanuras es un relieve y este tiene poca inclinación, ¿sale? Entonces, en la región natural sabana podemos encontrar relieves como llanuras, y la vegetación puede ser arbustos, árboles con poca hoja, etc. Y los animales que podemos encontrar son aves, así como también insectos, ¿sale? Pasamos a otra región natural, la cual se hace llamar estepa y pradera. Esta, a diferencia de la sabana y de la selva, se va a ubicar entre 50 grados a 60 grados norte-sur de su latitud, ¿sale? Aquí el clima es templado y la vegetación y la fauna que podemos encontrar es la siguiente. La vegetación de la estepa y la pradera pueden ser hierbas, cardón, álamos, arbustos, girasoles, etc. Y entre los animales o fauna que podemos encontrar oscila el lobo, así como también el zorro, los búfalos, caballos salvajes, topos, insectos y escorpiones. Estos son algunos de los datos que te pueden servir a ti para que puedas identificar la diferencia entre estas regiones naturales. Recuerda que la estepa y la de pradera se ubican en la latitud 50 grados al 60 grados y su clima es templado, y esta es la vegetación y la fauna que podemos encontrar, ¿sale? Hasta ahí vamos bien con estas tres. Excelente. Ahora pasamos a la región natural del desierto. ¿Cuáles son las características de esta región natural? Una de ellas es que se ubica entre la latitud 23 grados y 27 grados norte-sur, al igual que la selva y que la sabana. Su clima es seco y la vegetación y los animales que podemos encontrar en esta región natural son los siguientes. Hay que poner mucha atención, por favor. En la vegetación podemos encontrar cactus, matorrales, agaves y biznagas, y en los animales podemos encontrar serpientes, lagartos, escorpiones, aves carroñeras como buitres, camellos, etcétera, ¿sale? Déjenme decirles, niños, que en África se encuentra el desierto más grande del mundo, el cual se llama el desierto de Sahara. ¿Por qué es el más grande del mundo? Porque este puede abarcar 11 países juntos, ¿sale? Entre estos países que integran el desierto de Sahara, en el continente africano están Egipto, Marruecos, Argelia, Nigeria, Túnez y otros 6 más. Déjenme decirles que este desierto de Sahara mide 9.065.253 kilómetros. Por eso se considera que es el desierto más grande del mundo y se encuentra
en el continente de África y abarca 11 países como les acabo de mencionar, ¿sale? Entonces, niños, esas son las características de la región natural del desierto. Ahora pasamos a la región natural del bosque. En el bosque el clima puede ser templado y los animales que podemos encontrar serían los ciervos, los castores, los osos pardos, jabalíes, venados, monos, etc. Y la vegetación que tú puedes ubicar en este tipo de región natural llamado bosque puede ser el cedro, la caoba y las coníferas, ¿sale? Esas son las características principales de la región natural de los bosques. Posterior a eso, sigue la región natural de la taiga. ¿En qué consiste o cuáles son sus características? En esta región natural, su clima es frío. Su fauna podría ser el lobo, la comadreja, el zorro, el alce, el conejo, el oso pardo, etc. Pero ¿qué tipo de vegetación o plantas podemos encontrar en la región natural de la taiga? Aquí nosotros podemos encontrar el pino y las coníferas. Esas son las características principales de la taiga. Y finalmente, niños, otras dos regiones naturales que podemos encontrar son la tundra y los hielos perpetuos. Estas tienen características similares. Ahorita van a ver por qué. Tanto la tundra como los hielos perpetuos se van a ubicar en una latitud de 60 grados a 90 grados norte-sur. El clima de la tundra y los hielos perpetuos es polar. ¿Esto por qué? Ustedes se preguntarán. Esto porque los rayos del sol son escasos en este tipo de regiones naturales debido al hielo que se desarrolla en estos lugares, ¿sale? Algunos países con estas regiones naturales pueden ser al norte Groenlandia y Rusia y al sur la Antártida. Recuerden que tanto la tundra como los hielos perpetuos su clima es polar. Esto debido a que los rayos del sol son escasos por el desarrollo de hielo que se da en estos lugares. Y al norte hay algunos países con estas regiones naturales, por ejemplo Rusia y Groenlandia, y al sur puede ser la Antártida, ¿sale? Pero aunque ustedes no lo crean, aquí sí se pueden desarrollar vegetación y animales. A continuación les explico. Algunos tipos de vegetación o flora que se pueden desarrollar en la región natural taiga o hielos perpetuos son los siguientes: musgos, algas y líquenes. Esos son algunas de las vegetaciones que se pueden desarrollar. Pero también podemos encontrar algunos animales o alguna fauna, por ejemplo, zorros, osos polares, pingüinos y renos. Entonces, niños, esas son las características que tienen cada una de las regiones naturales, ¿sale? Recuerda que toda esta explicación que te acabo de mencionar te van a servir para que realices tu actividad. ¿Queda clara hasta ahí esta explicación? Excelente, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su cuadernillo de geografía en la página 19. En el punto número 1 van a observar la región natural que viene en el medio y van a subrayar sus características, ¿sale? Fíjense bien qué características le corresponde a cada región natural. Pueden repetirse. En el punto número 2 vas a completar el texto con la explicación que yo te proporcioné sobre la tundra y los hielos perpetuos. Y puedes utilizar las siguientes palabras. Pon atención, por favor. Groenlandia y Rusia, Antártida, polar, escasos, hielos, 60 y 90, musgos, algas y líquenes, zorros, osos polares, renos y pingüinos, ¿sale? Esas son las palabras que tú puedes utilizar para completar ese texto. Cuando ya lo termines, te pasarás al último punto, en el cual vas a responder las dos preguntas, y estas dos preguntas, recuerda que las puedes responder con información que yo te proporcioné en el video. La primera dice: ¿en qué continente se observa una mayor presencia de la región natural del desierto? Ahí vas a escribir en qué continente y vas a escribir cuál desierto es. Yo te lo mencioné en el video. La segunda pregunta dice: menciona un país en cada continente que tenga selva, ¿sale? Vas a mencionar a un país de cada continente que tenga selva. También te proporcioné esa información en el video. Entonces, niños, esa sería su última actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños. Entonces, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla.
Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haber estado toda esta semana en estas clases a distancia. Espero estas explicaciones te sirvan para que puedas aprender en tu día a día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra Lisbeth, que espera verte muy pronto de manera presencial. Deseo que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho.